Los seres humanos hemos perdido mucho el amor a la otra persona que está enfrente. No sé por qué, quizá caminamos muy rápido o vemos menos poco. Le hemos perdido cariño al ser humano. Amigos, amigas, vecinas y vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl y de quienes nos van a ver a través de estas charlas con los protagonistas de Ciudad Nezahualcóyotl. Hoy nos toca platicar con el maestro Alfredo Arcos, artista visual de Nezahualcóyotl, pionero. ¿Cómo fueron sus primeros años en el municipio? Y después, ¿cómo es que incursionó en uno de los artistas trabajadores de la cultura que más han impactado y han influido en Nezahualcóyotl? Pues bienvenido, Alfredo, nos da mucho gusto. Gracias. Poder platicar contigo. Yo llegué a los 6 años, pero un año antes creo que llegué con mi padre en una tarde, noche lluviosa y no se me puede olvidar, en 1960, los lodazales, sin luz, sin agua, en un cuartito pequeño de 6 por 3, 4 metros, algo muy complejo, muy difícil. En una familia éramos 8 hermanos y 10 con mis padres, y poco a poco mi padre con mis hermanas fueron construyendo cuartos de cartón negro, de esas de chapopote, ¿no? Y de láminas. La cocina estaba hecha de esos palos, el baño también. Cuando llegaban las tolvaneras, los huracanes a Nezahualcóyotl, pues de niños teníamos que agarrarnos no se nos fuera el techo, ¿no? En medio del agua y del vendaval y la lluvia. Son cosas que no se pueden olvidar jamás. Pues yo hice una serie de dibujos con ese tema, que en uno de ellos aparece reproducido en un libro que se llama Orígenes del poeta Porfirio García, que es mi vecino de la colonia Maravillas, y ahí aparece un dibujo de tablas, como los fuertes apaches que luego los compañeros de la colonia central, que eran mis amigos, hacían para los grupos que venían a tocar en la ciudad de Nezahualcóyotl, en los tíbires famosos de esa época. De techo a esos jacales yo les puse sombreros. Es un detalle elegante, ¿no? Éramos pobres, pero éramos elegantes. ¿Cómo inicia tu interés por la pintura? ¿Cómo es que te encuentras con este mundo, aún en las condiciones de nuestras colonias de extrema pobreza y marginalidad? ¿Cómo puede surgir un niño, un adolescente, sabe ver a través de esa realidad tan cruda? Desde la primaria yo hacía muchos dibujos. Hace poco me encontré a un vecino, Nicolás, que tiene 50 años. Me dijo, es que tú me hacías mi tarea. Yo no sabía dibujar. Y me hacías mis dibujos y yo sacaba 8. Yo ya ni me acuerdo, güey, la verdad. Pero así como él, a muchísima gente le hacía su tarea. Y todos sacaban 10, sacaban 8 o 9. El lado derecho del cerebro lo tengo muy desarrollado para ese tipo de cuestiones. Yo estudié en la primaria en 1857, a un lado del Cine Maravillas, ahora es un Electra. Está todavía el mural ahí sobre Ciudad Nezahualcóyotl en la técnica de mosaico veneciano. Siempre que paso ahí a comprarme algo, pues visito ese mural porque fue una gran influencia para mí. En el Cine Maravillas vi películas como Drácula o vi La Isla del Tesoro. Y esas imágenes gigantescas pues influyeron en mí, por supuesto. Los espacios vacíos de Ciudad Nezahualcóyotl, los desiertos de sal, los desiertos de lodo, pues para mí fueron muy importantes. Ver a mis vecinos, pues no había calles que estaban pavimentadas ni nada, pues atravesabas las calles y las casas de los baldíos, ibas a saludar a tus amigos, ¿no? Jugábamos hasta las 11, 12 de la noche a la luz de la luna. Todo eso lo recuerdo. Pero realmente en la secundaria, que no había secundarias en Ciudad Nezahualcóyotl, en 1967, por ahí. Entonces me tocó estudiar con muchos de mis compañeros, de mis vecinos, de la Colonia Central y de Maravillas, caminar todos los días por Valle de Bravo, de ida y vuelta,
hasta la colonia Pantitlán, atravesando la calle 7, empezaba el Distrito Federal y había 2 secundarias ahí, la 60 que estaba en la calle 4 y en la 5 la Escuela Técnica Industrial y Comercial número 72. Todavía está muy deteriorada. Pero ahí yo conocí a 2 maestros muy importantes en mi vida. América Villegas nos puso a leer a Sor Juana, al Don Quijote, y un día mis compañeros del equipo no pudimos reunirnos y yo hice resumen de los 7 primeros capítulos del Don Quijote de la Mancha y le hice ilustraciones además. Y la maestra América Villegas, no sé qué vio en mí, que le gustaron los dibujos, le gustaron las ilustraciones del Don Quijote de la Mancha y me pidió que se los regalara, sí, con mucho gusto. Desde esa época empezó a prestarme libros de su biblioteca personal, porque nos veía como niños muertos de hambre, todos sudados, de aquí íbamos y veníamos caminando, porque no había transporte para hasta allá. Me prestó un libro muy importante, muy famoso, de un pintor que se ha vuelto el pintor más famoso del mundo, que es Vincent Van Gogh, y el libro es una biografía novelada de un escritor que se llama Irving Stone, se llama Anhelo de Vivir. Hay varias versiones de ese libro, pero hay una muy famosa con la portada amarilla. Me lo prestó y eso cambió mi vida, ¿no? Me dediqué yo a dibujar más y más y más todavía. Y además, en esa misma escuela había un maestro que había nacido y vivido en la misma colonia donde yo nací, la colonia obrera. José Salinas era mi maestro de secundarias y me citaba en la colonia obrera para darme clases de particulares de dibujo. Me ponía ejercicios, yo los hacía, se los llevaba. Desafortunadamente le perdí la pista y falleció el maestro muy joven. Fue una época muy importante para mí porque aparte de toda la gente que conocí, tengo un amigo que se llama Jorge García Islas, que trabaja haciendo llaves en el mercado del Agua Azul, y él sí tiene una memoria de elefante. Él conoce a todas nuestras novias, nuestros amigos, los nombres y a qué se dedicaron. Le digo, güey, cuando yo lo visito, me platica cada detalle de cada gente, de gente que yo ya había enterrado, coches, había enterrado a cantidad de amigos que tuvimos durante 3 años en la secundaria. En la prepa entré en el CCH Vallejo y ahí conocí al maestro Carlos Villegas, que era grabador y me dio clases de expresión gráfica. Y ahí continué dibujando ahora con otra técnica que el maestro me enseñó a mis compañeros de escuela, ¿no? A todos los dibujé con una técnica que eran puros garabatos. Y ya después me entré a la Esmeralda, estuve 5 años, pero todos los años de la Esmeralda no fueron tan importantes como cuando aquí en Nezahualcóyotl en el 83, pues conocí al director de la Casa de la Cultura, que era Próspero Domínguez, un tipo muy injundioso, muy propositivo y muy trabajador, muy buen promotor, era en relaciones internacionales. Planeaba traer a Octavio Paz, a Corsas, cuando estaba vivo todavía, a Pablo Higgins, por ejemplo. Se le ocurrió que podíamos hacer murales en la Casa de la Cultura. Me invitó a mí a participar en el muro central, que está ahí todavía en el Centro de Cultura Regional, y me dio una comisión. Pues acababa de morir el maestro Pablo Higgins, y me dice, pues ve a su casa, está en Coyoacán, y dile que vas de parte mía porque nos van a donar los colores que dejó el maestro Pablo Higgins para hacer nuestros murales, ¿no? Ah, órale, pues, sí, cómo no. Y ahí voy, ¿no? Y empezamos a hacer los murales. Próspero, además de promotor cultural, era poeta y era pintor. Creo que no fue un gran poeta ni un gran pintor porque se dedicaba a 20,000 cosas, pero era muy entusiasta, hizo varias. Se promovió mucho. Mucho, bastante. Un día salió unas convocatorias, unas noticias en el periódico de que un grupo de Tepito andaba haciendo intercambio con unos franceses que habían llegado de Ula, Francia, aquí a Tepito, ¿no? A hacer murales, para un intercambio cultural. Me dio la comisión de buscar a los tepiteños y traerlos a la Casa de la Cultura, porque yo creo que no tenían idea de lo que quería hacer Daniel Manrique y Tepito Arte acá en la cuestión del arte. Entonces yo tenía un amigo, Ángel Medel, que había estudiado conmigo en los talleres en el Teatro Hidalgo. Abajo, antes del temblor, había unos talleres para
la gente del IMSS, del Seguro Social y para cualquier gente que nos interesaran las artes plásticas. Conocí a Ángel Medel, y Ángel Medel, que vivía en Tepito, en la calle de Labradores, pues él me llevó con Daniel Manrique porque tenía una visita ahí en las calles de Florencia. Ahí yo invité a Daniel Manrique. Sí me interesa hablar de Daniel porque mi trabajo de alguna u otra forma tiene mucho que ver. Yo creo que el arte de Neza, si no hubiera conocido a Manrique, no hubiera tenido el sesgo que tuvo posteriormente. Porque yo conocí a Daniel Manrique, le aprendí más que a los maestros de la Esmeralda a pintar en directo en los muros, en la pared, con las paredes pelonas hasta descarapeladas. Tenía un discurso muy florido y sabía hablar en público. Y sabía pintar de manera... Parecía que bailaba cuando pintaba el maestro Manrique. Tiene 10 años que falleció. Pero con él cultivé una gran amistad. De alguna manera él sí influyó, me influyó a mí y yo influí a los compañeros de Neza Artenel, que es uno de los grupos más populares y famosos de aquí del municipio. Y de ahí ha habido muchísima gente que ha estado en relación a este tipo de expresión artística, pero Daniel Manrique, de alguna manera mi trabajo es un homenaje permanente a él. También hay un homenaje permanente a las mujeres de Ciudad Nezahualcóyotl. En 1992 hice una exposición que se llamó La Venus de Neza y otros ecocidios. Mi teoría es que son las mujeres las que construyeron este municipio. Directa o indirectamente fueron las mujeres luchadoras porque se quedaban en la casa a lidiar con la educación, con los hijos, con limpieza del hogar. Yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, no alcanzaba el dinero que ganaba mi papá, que era zapatero y trabajaba hasta la colonia Roma. Se enfermó, falleció cuando yo tenía 17 años. Fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces mi mamá empezó a criar cerdos y por eso aparecen los cerdos en mi obra, ¿no? Los perros, pues porque en esa época yo empezaba con la influencia de Manrique a trabajar sobre el municipio en el 83. Entonces, ¿qué es lo que hay en el municipio? Había más perros que personas. Entonces fueron mis modelos primeros, además de mis mascotas, que mi familia sí tenía un par de perros. Empecé a dibujar perros y casi me especializo en la forma de los perros callejeros, ¿no? La Venus de Neza ahora va a transformarse en las pichacuitas de Nezaviñón. Yo tuve un amigo en Toluca que se llamaba Juan Martínez Flores, que realmente se debe de llamar Juan Miles Davis Martínez Flores, porque él era admirador del free jazz y sobre todo del músico Miles Davis. Entonces tenía como 500 libros y discos de Miles Davis, era un coleccionista feroz, terrible, tremendo, ¿no? Y él me prestó muchos discos, gracias a él tengo el amor al jazz, al free jazz, y me he hecho de algunos amigos del medio. Si él no me hubiera prestado los discos, por ejemplo, de la Orquesta para la Liberación de Charlie Haydn, donde toca Gato Barbieri, la canción de Carlos Puebla, en free jazz, yo no hubiera aprendido tantas cosas. Creo que por ahí he podido hacer algo de esto, lo último. Tuve tres becas del Estado de México, del FOCAEM. La primera que versaba sobre Rufino Tamayo, hablaba de San Rufinito, un santo que la pintura la convirtió casi en religión, y pues convertía el polvo de mármol y el óleo lo convertía en dólares, era casi un santo, era increíble. Yo para hacer ese trabajo pues me eché un libro que se llama Julio Jurenito de Edinburgh. Julio Jurenito era un personaje en el que este escritor ruso, que luego fue secretario de Cultura en Rusia, era amigo de Diego Rivera, él agarró a Diego Rivera como modelo. Entonces yo lo retomé para estudiar a Tamayo y hablar de los epígonos de Tamayo, ¿no? Toda la gente que copia o mal copia al maestro Tamayo. Entonces, esa fue una de las becas. La segunda beca fue la carne de maíz. Luego hice la revolución sandinista. Yo tuve un accidente. No bebo desde hace 17 años porque me tomé un trago de formol por accidente. En vez de tomarme el agua Bonafón, me tomé un trago de formol. Me mandaron al hospital, me dejaron 11 días encerrado en el hospital, 4 días sin comer nada, puro suero, y tenía yo quemado el esófago,
parte del estómago. Y antes yo bebía 3 veces al día cerveza y desde entonces ya no bebo ni una gota de cerveza. Eso me ayudó porque me hice más lúcido. Destruía yo antes mis murales, ya no los destruyo. Muchos de estos cuadros primeros, las primeras épocas estaba yo borracho. Resolví vivir para seguir haciendo mi trabajo con gusto. Y tú no te desprendes nunca de Nezahualcóyotl, siempre lo has llevado y has influido. ¿Cómo estuvo la oportunidad que tú tuviste de salir y tener esa experiencia a Inglaterra? ¿Fuiste a pintar? ¿Qué te pareció pues, otra realidad, otra sociedad, otro mundo? Viendo muy de cerca y viviendo pues, la situación tan importante y la velocidad a la que se desarrolló el municipio de Nezahualcóyotl. Pues primero para mí fue inédito porque yo era un pintor desconocido en el medio de los artistas de La Esmeralda, los que ganan becas, los pintores apapachados por Teresa del Conde y por Raquel Tibol y los críticos de moda de la época. Fui a hacer 2 murales invitado por una organización que se llamaba ¿Cómo no? Una organización independiente de ingleses. Me di cuenta que mi trabajo estaba aquí, que el tema de Neza no se me iba a acabar tan fácilmente. Hace poco, por ejemplo, la Venus de Neza cambió a las Pichacuitas de Nezaviñón. Entonces va a ser la siguiente tema de gráfica que estoy haciendo. La vendedora de amaranto, un montón de cosas que tengo en la cabeza. Pero realmente fue interesante la experiencia de estar en Inglaterra, estar en Manchester, estar en Liverpool, la patria de los Beatles, de irme a saludar a un amigo a Bélgica, de llegar hasta Holanda y regresarme porque teníamos una entrevista con la BBC de Londres y había que cumplir con la BBC para el criterio del cómo no, de la organización que me invitó. Me di cuenta de que mi trabajo estaba aquí, ¿no? Yo quiero que los extranjeros paguen su boleto y que vengan a ver mis murales a Nezahualcóyotl. A lo mejor tiene razón Velázquez, algún día borran los pinches murales que he hecho en Nezahualcóyotl, pero no importa, ya los hice. Federico Nietzsche revivió a Zaratustra 3.000 o 5.000 años después de muerto. Pues algún día nos van a revivir a nosotros también. El tema de Ciudad Nezahualcóyotl y el espacio y el trabajo plástico, que gracias a ustedes va a sobrevivir, es muy importante, va a ser muy importante, va a ser mucho más importante que nuestras humildes humanidades que se van a podrir algún día comidas por los gusanos. Mi amigo Juan Martínez Flores, el último día que se murió, lo citó Joel Rendón en Coyoacán y comieron gusanos de maguey, y me dice el pinche Joel, dice, cabrón, dice, parece que quería comerse los gusanos antes de que se lo comieran a él, porque se murió ese mismo día, se atascó de gusanos de maguey. Ese es un humor negro de Joel. Pero la verdad es que yo tengo mucha fe, tengo muchísima fe en que el trabajo local, que las microhistorias que yo platico o trato de... Bueno, no soy ilustrador, como podrás ver no soy un ilustrador. Respeto mucho a los ilustradores, pero es que si digo la palabra compromiso van a pensar que yo voy a pedir un hueso. Me siento comprometido con ese tema y creo que me gusta. He hecho muchas cosas, puedo hacer más aún todavía. Por ejemplo, el intercambio Tijuas-DF del 97, precisamente cuando el PRD estaba ocupando la presidencia municipal, a mí me invitaron a final de año, en noviembre, a representar a México como parte de un colectivo que representábamos al DF, y a Tijuas, que es el nombre coloquial de Tijuana, vendrían en el año
entrante en el 98 a trabajar en el Ex Teresa. Y yo participé con mural, yo no sabía, con performance. Yo no conocía nada de performance. Mi trabajo siempre fue como muy apegado al dibujo, a la forma clásica del dibujo, al dibujo tradicional, pero conocía a La Congelada de Uva, a Andrea Ferreira, a Rocío Ortega, al Charro Morado, el más mítico de los performanceros de México. Entonces ahí me hice de otra escuela, me tomé 2 cursos de performance con una maestra que se llama Laura García y he podido hacer una buena parte, por ejemplo, de las intervenciones de la estatuaria monumental de Ciudad de Nezahualcóyotl, que fue otra de las becas que obtuve del FOCAM en el 2006. Me sirvió para yo intervenir las esculturas de Cuauhtémoc y de Cuitláhuac, las de Benito Juárez, para aprender otras cosas y para expresar otras cosas del municipio y de mis ideas, ¿no? Leo diario, escribo diario, dibujo diario, pienso diario. Me mantengo activo aunque yo no exponga, ni esté en los reflectores, ni sea famoso como Tamayo o Toledo. Yo tengo una gran ventaja frente a estos grandes íconos del arte mexicano, que yo como no soy firma, puedo cambiarme el nombre cuando se me hinchen los huevos. Por ejemplo, los últimos libros que he hecho los firmo como Tenamastli, o como Tecuixpo, o como Hatuey, o como Cuitláhuac, con los nombres prehispánicos. Un familiar que me regaló 2 libros de una biografía de Cortés y otra de la historia de México, y empecé yo a leer todo lo que los cronistas se habían escrito sobre la conquista, y dije, bueno, si yo no quiero firmar mi trabajo como el nombre europeo de Alfredo Arcos Rivas, pues le puedo firmar como yo quiera, ¿no? Hoy en día, si vas a vender un Arcos o vas a vender un Tamayo, pues tiene que decir Alfredo Arcos o Tamayo. No, güey, pues ese güey ya se murió y ya ni se puede defender, ¿no? Pero yo sí me puedo defender y puedo hacer lo que se me hincha la gana. Acabo de leer el primer tomo de Semo, sobre la conquista, es increíblemente interesante. Pero también pienso, por ejemplo, en músicos que yo conocí gracias a Juan Martínez Flores, tan importantes, y Antonio Malacara y Ofelia Fandiño, que me enseñaron mucho a escuchar música. Uno de los músicos más famosos que aparecen en el mural del Centro Cultural Regional, El Rostro Sensible de Neza, hay una parte donde aparecen muchos nombres. Hay uno de un músico que se llama Abdullah Ibrahim. Por motivos políticos y religiosos se cambió de su nombre anglosajón Dollar Brand a Abdullah Ibrahim. Cat Stevens también se cambió el nombre y dejó hasta de tocar lo que tocaba. Entonces todos esos músicos para mí son importantes. Te pregunto sobre estas 3 obras que tú consideras que pueden quedar como una muestra de tu trabajo y que consideras que puede trascender. A mí me gusta esta por el color. Y lo que platico es alambre. Mira, por ejemplo, esos bocetos de las bocas son los primeros. Bueno, ahí faltó un cerebro y faltó una lengua, porque mi amigo Juan Martínez Flores murió ya de diabetes hace 5 años. Cuando íbamos a tomar tacos, él pedía los ojos, los sesos y la lengua del carnero. Yo también los comí en homenaje a él. Cuando suelo tratar de dibujar mal y de envenenarme, tengo que envenenar mi sangre, y me acuerdo de este güey y me pongo a hacer eso. Pero yo le prometí en una exposición que organizó él, que era coleccionista de grabado, en hacer un grabado que se llamara así, Ojos, Sesos y Lengua, y nunca lo pude hacer. Y ahora estoy metido en el tema, ahora le saco los ojos a todo el mundo, a Carlos Marx, por ejemplo, a Benito Juárez, a mis ídolos máximos de la historia mundial, y le saco los ojos, los sesos y la lengua. Aquí esa era parte del proceso, faltaron el cerebro y la lengua, ¿no? Es más o menos el tema y los tratamientos de este tipo. Entonces los perros son muy clásicos y es muy afortunado. Este cuadro es de los que más me gustan a mí. Ese perro parece rata, ¿no? Yo conviví con ratas de niño.
sea, no te dije algo que me da pena decirlo, pero pues ya se me quitó la pena ahorita después de platicar, pero no teníamos en el cuarto donde vivía con mi familia más habitaciones y durante 10 años o más dormí sobre un petate abajo de la mesa de la cocina. Entonces, para mí, convivir con las ratas, pues ya es como común, ¿no? Un día tú fuiste a un homenaje a la rata con ese Sartenel en el Torres Bodet. Yo tenía ahora Gran Concha que se le iba a comer unas ratas nocturnas. Mi argumento era que las ratas son importantes porque la medicina mundial ha avanzado mucho porque han sido los conejillos de Indias, ¿no? Nos van a trascender, ¿no? Los experimentos con las ratas, ¿no? Permanecer. Porque el cerebro de ellas se parece mucho al del ser humano. Entonces a mí ese es el que más me gusta, fíjate, ahorita de todo esto, que es un ataque a la sensibilidad apacible y tranquila. Yo quiero que tenga movimiento y todo, pero a lo mejor el más afortunado ahorita me parece esto, ¿no? Ese dibujo, por ejemplo, del perro que está tirado ahí con basura, pues es un perro que lo dibujé cuando me iba a trabajar a Lina, en el Pantitlán. Bajando de la Condi vi al perro que ya estaba muerto, pero seguía creciéndole el cabello. La piel estaba creciendo y no paraba. Y entonces me detuve, saqué mi cuaderno y hice el primer boceto de esa serie de dibujos de perros callejeros. Trabajo en antropología. De eso como, es que de eso como, de esto no como. ¿Y qué trabajo es el que vienes realizando? De ilustraciones de los dibujos, para hacer para publicaciones específicas de lo que yo dibujo, los arqueólogos escriben. ¿Para qué servía el pedernal? ¿De qué época es? Trabajando. 35 años tengo trabajando para antropología. Es parte de mi educación visual y realmente es un trabajo que mis amigos, mis colegas artistas me envidian. Estoy dibujando ahorita unas piezas que me va a regañar el arqueólogo Alberto Juárez. Está trabajando unas piezas de Huexotla, maravillosas, unos personajes verdaderamente increíbles. Yo disfruto muchísimo, yo soy un hombre afortunado, aprendo de todo y aprendo de mi trabajo, he aprendido durante tantos años. Te voy a platicar. Una vez llegó un escultor muy famoso y dice: yo soy el mejor escultor de México. Ah, sí, pendejo. Agarré mi anaquel, le saqué una cabecita así, modelada por un artista maya de hace un chingo de años, no sabemos, 500, 600 mínimo, que el cuate se quedó viéndola horas y horas. Le digo: te la vas a acabar, cabrón, ahora sigue siendo el mejor escultor de México, pendejo. Y se quedó callado, ya no. Lo que te quiero decir es que ni los artistas estudiamos luego nos sale algo bien bonito y ya nos sentimos pintores, y no, pues hay que estudiar mucho y toda la vida, y hay que aprender y hay que tener las orejas bien abiertas para escuchar a todo el mundo, ¿no? Aprendes del señor que te vende las tortillas, la comida. Y a mí me impresionó más cuando le vi a la vendedora de amaranto, que nadie le compraba porque ella no podía articular una palabra coherente. Y cuando quería expresar la palabra 5 pesos, tenía que hacer 20 gesticulaciones con el cuerpo y con la boca para tratar de articular. Cuando yo le pude comprar, le entendí, le pude comprar 2 paquetes de amaranto por 10 pesos. Con señas me dijo que me regresara. ¿Pero por qué? Me dio otra más porque yo fui el único que le compré. Nadie quiso comprarle. Los seres humanos hemos perdido mucho el amor a la otra persona que está enfrente, ¿no? No sé por qué. Quizá caminamos muy rápido o vemos menos poco. Le hemos perdido cariño al ser humano, sin darnos cuenta que son seres humanos como uno, que luchan y batallan más por la sobrevivencia que uno. A principios del coronavirus falleció una gran amiga mía, Laura Castañeda, que era mi jefa. ¿Cómo se define la cultura nesense? En esa época trabajábamos Miguel Pineda, Porfirio García y yo, e inventamos un colectivo que se llamaba Evento Plástico Músico Poético. Mientras yo pintaba en directo, ellos leían
y cantaban. Entonces el arte en esencia de alguna manera trataba de expresar la vida cotidiana del ser humano. Yo siempre imaginé que las temáticas de Posada era lo que pasaba a través de su vidrio en la calle, ¿no? Desde la represión policíaca hasta la muerte de un ser querido o X, ¿no? Yo pensé que también al principio podría hacerse eso con el arte gráfico en eso. Siempre lo vi como una material muy rico para expresar gráficamente. Creo que el arte en esencia expresaba la necesidad de expresión, no nada más la necesidad de comer biológicamente, ¿no? O sea, el ser humano requiere también de alimento intelectual, espiritual. Las neuronas requieren también de buenas películas, de buenos discursos, de buenos poemas. Los seres humanos, cuando están más cerca a las expresiones artísticas de otros seres humanos, nos hacemos más humanos aún todavía. ¿Y cómo ves a los jóvenes? Los veo... Esta generación. Mira, ¿Tienes algún proyecto para ese sector de la población? Hay unos jóvenes que se llaman Bordos, un colectivo que se llama Bordo. Tenían un evento en el Museo de la Ciudad de México y me invitaron. Me leyeron El Hombre de las Maravillas, que es un libro que hizo el periodista Antonio Malacara y su mujer, Rocío García, y que leyó Monsiváis, por cierto. Monsiváis lo leyó, leía un libro diario, Monsiváis. Y vino a presentar mi libro, El Hombre de las Maravillas. También Híjar es quien ha escrito más de mi trabajo, Alberto Híjar, el maestro, el supermaestro. Yo creo que esos chavos me invitaron a eso porque leyeron El Hombre de las Maravillas y se les ocurrió la inteligente historia de hacer perros. Cuando me enseñaron sus perros, les digo, no mames, esos pinches perros están bien fresas, no me chinguen. Se enojaron, el güerito que dibuja muy bien se enojó y me respondió, es para que usted les quite lo fresa, maestro. Oye, güey, no te enojes, pues si quieres ir, los echamos a perder tus perros. Pero el asunto es que a lo mejor el colectivo plástico más actual son ellos. Entonces yo estuve en una mesa leyendo textos prehispánicos, leyendo textos de la otra compañera, Yaudiel, estaba leyendo un texto en el Museo de Ciencias. Fue lo último que he hecho con ellos. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar a los jóvenes, ¿no? En los jóvenes está el futuro. Los viejos a veces nos piden apoyo y con un chingo de gusto yo les doy apoyo a los chavos que veo serios, ¿no? Ahora ya hay una cantidad de artistas que no sabemos qué van a hacer. A lo mejor los jóvenes que hacen arte digital se van a ver beneficiados con esta contingencia, ¿no? A mí me ha ido bien con el coronavirus porque leo más, puedo leer más, puedo hacer más cosas. De los últimos murales, los primeros murales influidos de manera académica y tradicional, lo que le llaman el muralismo histórico, los académicos, influidos por los tres grandes, por supuesto, de la Escuela Mexicana de Pintura, pues eso ya pasó a la historia. Los murales últimos que he hecho son completamente improvisados. Tengo ideas claras, manejo ciertas ideas, pero todo lo demás lo invento en el momento. Los murales performance yo los invité y lo hago haciendo esto, la ropa, y la recortamos con modelos, a veces contratados, a veces transeúntes, y vamos haciendo una composición distinta, ¿no? Están los murales del Centro Cultural Regional, que es un mural que me costó mucho trabajo estar recortando camisetas en blanco y negro. Me han dicho que se acuerdan del Guernica de Picasso, pues ojalá. Otros murales, por ejemplo, hay uno que me acuerdo mucho, el de Santos Velázquez, que me puso que pintar con un pinche pintor delator a un lado. Y dije, no, cabrón, pero ¿para qué me invitas con este güey? Y bueno, ya lo empecé a hacer, pero sin boceto. Empecé a hacer hoyos en la pared y hoyos en la pared y acabé con los guantes, con las manos como guantes hinchados. Y al final era un tema de sus poemas, que la luz del día, que no sé qué. Dije, no, sí, güey, vamos a hacer la luz del día. Pero cuando la guardería ABC de los 49 niños quemados, y estas improvisadas de los pinches panistas de Sonora, le digo, vaya, vente, güey. Nos fuimos al Salado, que era miércoles de
atrás del Faro de Oriente, y compramos muñecos casi de tamaño natural, muy baratos. Se les incluía el mural y quedó como parte de eso que había pasado en México, ¿no? Esa estupidez de esos señores que todavía siguen protestando los papás porque todavía no pueden cancelar a un ojete que dio permiso para que hicieran guarderías en espacios donde no te había ni la mínima seguridad, ¿no? ¿Calificar? Pues no, yo no puedo calificar a nadie. Más bien deseo que ustedes apoyen la cultura de Nezahualcóyotl, que ustedes pongan a Malacara o a Maximiliano Pérez Cruz o a Maja o al Cuaya como directores de cultura, gente honesta y trabajadora, comprometida con la cultura municipal, que las nuevas generaciones crezcan en un clima de arte, de tranquilidad, ¿no? Tenemos esperanza en que ustedes se les abran los ojos para que escojan bien y apoyen la cultura. Alfredo, pues muchísimas gracias. Fue una charla muy rica. Pues yo quisiera pedirte si una vez que pase esta contingencia, que estemos en condiciones, como le llaman ahora, de nueva normalidad, pues que nos pudiéramos encontrar de nuevo, que pudiera dar una charla a los jóvenes ya de manera directa. Claro que sí. Pues te agradezco mucho, Alfredo, por compartir con nosotros tu experiencia. Igualmente. Apreciamos mucho aquí en el Nezahualcóyotl y tú lo sabes. Gracias. Muy buenas tardes.